Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Mil disculpas. He tenido una reunión, como han visto en la tele, ya hemos tenido tenemos una nueva presidenta ejecutiva de la aduana. Entonces nos están pidiendo informes, todo lo demás. Y bueno, ha sido una semana dura y van a ser las siguientes. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para avanzar lo más pronto posible y también cumplir con los objetivos básicos de que es el fin del destino aduanero, ¿ya? En ese sentido, vamos a hacer un resumen de lo que hablábamos en clases anteriores, ¿ya? Habíamos hablado de que es importante el tema del comercio, ¿no? Del comercio internacional, su diferenciación y sus orígenes y todo. Habíamos hablado del desarrollo del comercio internacional, el desarrollo, antigüedad, el comercio mundial paso a Roma y posteriormente la edad contemporánea. En la antigüedad tenemos la agricultura, el crecimiento de la sociedad, hemos pasado al centro mundial de paso a Roma, donde ya hay las armas, la artillería, tenemos la arcilla, tenemos las agricultura de papa, de quinoa, la minería, y posteriormente pasábamos a la edad de Roma. Existían dos aspectos claves de que son el comercio internacional, los aspectos de su evolución, el comercio libre y el proteccionismo. Estos dos aspectos claves, compañeros, colegas, chicos, damas, caballeros, se traduce en lo que actualmente se llama comercio libre y proteccionismo. Los despachos aduaneros, ya sea en sus diferentes regímenes aduaneros, se expresa de alguna manera en lo que, el despacho al cual yo como importador o como comprador de la mercadería me voy a acentuar, me voy a reflejar en uno de esos dos aspectos, ya sea el comercio libre o el proteccionismo. O sea, me voy a adecuar al tipo de régimen aduanero. Habíamos hablado con algunos compañeros ejemplos del comercio libre. Y el comercio libre es aquel que no existen restricciones. Es el comercio, por ejemplo, comunitario, en donde no existe el GAP, por ejemplo, en donde no existen documentos soportes para las importaciones. Y el proteccionismo, de alguna manera, son medidas que el gobierno empleaba para cuidar su economía, ¿no? Son claves importantes. Hablábamos de ejemplos básicos de lo que es el comercio libre y el proteccionismo. El proteccionismo hablábamos de la papa, por ejemplo, en Desaguadero, y el comercio libre hablábamos de los tratados bilaterales o multilaterales. Hablábamos de la plata, por ejemplo, entre Bolivia y México, que está liberado de GAP, ¿no? En ese sentido, también habíamos hablado de que habían instituciones comerciales importantes, como el GA, el OMC, la ALSC y la LADI, ¿no? En el GA habíamos hablado de que habían ciertos matices importantes, y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, también tenía sus importantes matices, la Asociación Latinoamericana, la ALAC, y la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, que han tenido evidentemente muchas evoluciones y muchas transformaciones, y algunas ya no existen. Entonces, esas matizaciones importantes las habíamos expresado en lo que es el desarrollo del comercio internacional. ¿Alguien puede hablarme de esas matizaciones importantes sobre lo que es el GA? Por lo menos, por ejemplo, un ejemplo. A la 1, a las 2, o si no, yo los voy a llamar. Habíamos hablado de tres aspectos importantísimos, matices. La cláusula de la nación más favorecida, la reducción de tarifas aduaneras y la restricción cuantitativa de importación, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si se encuentra Eva Aguilar. Licenciado presente. ¿Aló? ¿Cómo estás, Evita? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Cuando yo hablaba de esas matizaciones importantes, que hablábamos de 3 años importantes, Londres, Ginebra y Cuba, 1946-1940, habíamos hablado de que habían acuerdos o medidas de comercio internacional importantes dentro del GA. ¿Cuáles? En esas 3 hablábamos de la cláusula de la nación más favorecida, la reducción de tarifas y la restricción cuantitativa sobre importación de otros países. ¿A qué nos referíamos cuando yo hablaba de restricción cuantitativa sobre importación? Si más no me equivoco, licenciado, era como los anti-dumpings a modo de proteger, digamos, nuestras, digamos,
a modo de proteger internamente nuestros productos subiendo los aranceles, por ejemplo, o Ajá. determinando, digamos, un límite de importación, digamos, hasta dónde podríamos importar del exterior. Si más no me equivoco, la quina creo que tiene esas restricciones, licenciado, actualmente. ¿O no? ¿Aló? 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 Último tenemos Hola, ¿me escuchan? ¿Aló, licenciado? Sí se le escucha. ¿Me escuchaba, licenciado? Le habla Eva. Sí, sí, Eva, te dije que está muy buena tu participación y que Sí, ahora, gracias. excelente, gracias. ¿Se encuentra Gracias. Ivana Escobar? Ivana Escobar Gemios, ¿se encuentra? Licenciado Valkyrie Escobar, sí, sí, licenciado. Ivana, ¿cómo estás? Buenas noches. No te encontrabas Buenas en noches. la clase anterior, ¿no? No, licenciado, temas de trabajo no pude participar de la clase. Ya, muy bien. Hagamos todo lo posible para participar, ¿ok? Para recuperar. No se olviden, Sí, chicos, que licenciado. 70% vale el examen, cuesta el examen. Eh, 30% son controles de lectura y participación en clase y 10 puntos la asistencia. Entonces, aunque no crean, esos 10 puntos son los 10 Salvan. puntos de oro, ¿no? Exacto, por favor no participen, ¿ya? Muy Está bien, bien, licenciado. Ivana, eh, no sé si has podido ver las diapositivas o conversar con tus compañeros sobre lo que son estas instituciones importantes. Habíamos hablado de la cláusula más nación más favorecida, la reducción de tarifas aduaneras y las restricciones cuantitativas sobre importaciones. Eso dentro del GAP. Dentro de la Organización Mundial de Comercio también hablábamos de ciertos principios básicos y uno de ellos era la no discriminación. ¿Puedes tal vez añadir algo, explicar algo sobre eso o prefieres que te pregunte más tardecito otra pregunta? Bueno, no, licenciado. El tema que usted me pregunta es el del principio de que tenemos que tratar a todas las mercancías por igual, es decir, que si bien yo como Bolivia puedo exportar cierta mercancía, deberían darme el mismo trato que hace que si Perú exportara la misma mercancía, es decir, que todos tenemos que tener el mismo trato, ¿no? Esa igualdad se traduce en un tratado en un tratado o convenio internacional, o esa igualdad se traduce más concretamente en un tema de acuerdo de integración. Uy, licenciada, ahí sí que me pesco en curva. Ya, el tema de la igualdad entre productos, servicios o ciudadanos, compañeros, debe traducirse, es muy importante el tema de acá, la diferenciación que vamos a tomar. Es importante que consideremos, chicos, que la igualdad de productos, servicios, calidad, o sea, nuestra ley general de aduana dice que los productos deben ser objetivos, cuantificables y verificables, ¿ya? Toda importación. Entonces, ¿esa igualdad se traduce en un tratado convenio internacional? No. ¿Por qué? Porque existen ciertos aranceles que hacen que no exista la igualdad. En cambio, esa no discriminación se traduce en los procesos de integración, como la LADI, como por ejemplo tenemos la 1684, que es la CAN de la Comunidad Andina. Actualmente los fiscalizadores, por ejemplo, para iniciar su fiscalización, aplican lo que es la resolución, la decisión 1684, que algo la vamos a ver la próxima semana. Entonces, esa decisión 1684 la aplican en base a un proceso de integración, en la cual todos son miembros y todos tienen que darle cumplimiento obligatorio. ¿Quiénes forman parte de este tema de integración? De la comunidad de la CAN forma parte Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia. Son esos países que nosotros tenemos un representante ante la CAN y ese representante de la CAN tiene la calidad de embajador y hacen modificaciones a esas decisiones sobre la fiscalización, sobre el precio realmente pagado por pagar,
la relación contractual que debe decir entre el comprador y el vendedor, y eso se adecua a nuestra Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas ha sufrido modificaciones y esas modificaciones se han encajado perfectamente a ese tratado en lo que refiere a fiscalización de integración. Entonces, en nuestra Constitución Política del Estado, para los abogados que están en sala, existe una jerarquía normativa y los procesos de integración se encuentran por encima de cualquiera de esos aspectos, lo que significa que tiene un conflicto entre una norma interna y el acuerdo, se va a aplicar el acuerdo. Ya tiene un tratado preferencial en el tema de temas de integración. Cuando hablamos de tratados o convenios internacionales, está por debajo de nuestra Constitución. En ese caso, en un conflicto normativo, aplico mi legislación boliviana. ¿Ya? Muy bien, otro aspecto importante sobre esto que es los tratados de integración es el tema de la Organización Mundial de Comercio. Otro, habíamos hablado de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a la SCC, y habíamos dicho que el nuevo tratado postula la oración de un área de preferencias económicas que está constituida por una preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance regional y acuerdos de naturaleza parcial. Pilar Landa, ¿se encuentra? No se encuentra Pilar Landa. ¿Se encuentra Lía Rodas? Sí, licenciado, buenas noches. Lía, buenas noches. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de acuerdo de naturaleza parcial? Te ayudo. Los acuerdos de alcance regional participan todos los países miembros. Regional, por ejemplo, la LADI, la CAN, que participa Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, 4 países. Ya. En el caso de los acuerdos de naturaleza parcial, quiere decir que esas aplicaciones regionales son parciales en los países miembros. Ya. Eso es importante que por favor tomen en cuenta. Ya. Está hoy con Lía, ¿no? Sí, Lic. Muy bien. ¿Se encuentra Weimar Saavedra? Sí, buenas noches, licenciado. Weimar, ¿cómo estás, querido? En ese contexto, ¿me podrías dar una definición de lo que es el comercio internacional del comercio? No, primero, ¿cuál es la diferencia entre el comercio, la definición de comercio internacional? ¿Qué entendemos por comercio internacional? Ahí al frente tienes un concepto, pero quisiera con tus palabras, y habíamos hecho habíamos llegado a definir con tus compañeros qué es el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? Sí, licenciado, bueno, voy a darme lo que entiendo, pero también no estaba el día lunes, también por cuestiones de trabajo, pero básicamente Sí, Weimar, ¿no? Sí, básicamente el comercio internacional, bueno, lo podemos definir como el intercambio de bienes, en este caso bienes, en algún caso de servicios, ¿no? De manera entre países, ¿no? Podemos decir, bajo acuerdos o tratados, y principalmente lo que es las exportaciones e importaciones para el beneficio de cada uno de los países, ¿no? De manera legal, podríamos decirlo, ¿no? Muy bien, Weimar, tenemos la idea. Muy bien. ¿Se encuentra Ramiro Surco? No se encuentra Ramiro Surco. ¿Se encuentra Melina Vilca? Buenas noches, licenciado. Melina, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches. ¿Me podrías dar una definición de lo que es el comercio internacional? Bueno, la anterior clase se nos estaba comentando de que el comercio internacional está relacionado a los movimientos con el intercambio de bienes y servicios a nivel macro, de un país con varios, o a nivel de bloques también. Entonces es algo más general. Exacto. Un poco más Exacto. Muy bien. Se encuentra
Lourdes Valencia. ¿Aló? Lourdes Buenas Valencia, noches. ¿cómo estás? Un gusto. Tampoco estuviste en la clase anterior, ¿no? Estaba licenciado, solo que no daba, estaba mal mi audio. Ya. Bueno, no tienen que hacerme notar, ya sea por el chat o inmediatamente al final de la clase tienen que hacer todos los medios para comunicarse, porque no te olvides que eso tiene un puntaje de 10 puntos. Yo saco una regla de 3 de acuerdo al puntaje y de acuerdo a la participación. Compañeros, quiero hacer aquí un paréntesis, con el debido respeto, voy a hacer un paréntesis, me voy a permitir verlos. Chicos, yo más que currículum, más que el sueldo que me paga la fundación, estoy por vocación. A mí me fascina dar las clases y mis clases son muy interactivas, son grupos, hacemos visitas a campos aduaneros, zona primaria, zona secundaria, porque es la única forma de aprender el comercio. Llenar DUIs, ver cuáles son las contravenciones. Me imagino que tal vez lo han visto eso. ¿Lo han visto en otros módulos? Han llenado las DUIs, lo que es la Declaración Única de Importación? ¿Han visto contravenciones aduaneras o no? No, licenciado. No han visto, No, muy bien. licenciado. Entonces han visto los Incoterms en su desarrollo, los 11, los 11 Incoterms, el último, el DPA, que es sustituido por el DPU, ¿lo han visto? Sí, licenciado. Los Incoterms, sí, licenciado. Han visto, ¿no ve? Ya. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de los Incoterms el día viernes para saber ¿por qué? ¿Por qué el día viernes? Porque de acuerdo al repaso que vamos a tener, un repaso breve, ¿no? Sin estudiar de memoria, vamos a entrar a lo que es el tema de la revisión documental de los despachos, tanto documental como físico y operativo, ¿ya? Vamos a ver los métodos de valoración según la decisión 1684, vamos a ver un poco de la Ley General de Aduanas, vamos a ver un poco de impugnación aduanera, que es un acto administrativo donde se impugna en términos generales, porque la mayoría no son abogados, y de esa forma terminamos el curso. Entonces es importante que tengamos ciertas bases, ¿ya? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. Los compañeros que no participan en clases o que me dicen presente y luego desaparecen en media clase, o al final también yo evalúo. Por eso yo veo que a veces hay clases muy pesadas, como la de lunes. Entonces les digo, por favor, vamos a tener un break, porque yo mismo me seco la garganta. Entonces, por respeto a ustedes, yo tengo que aprovechar el tiempo máximo. Yo me doy cuenta perfectamente. Los compañeros que no participan también a las clases tienen el deber de ver las diapositivas, de compartir comentarios con sus compañeros. No soy un docente que quiero que las cosas me digan de memoria, pero sí quiero que por lo menos estén atentos a mis clases. Es un tema ya el último, donde ustedes tienen que sentar las bases únicas y las más elementales para enfrentar la vida, ya sea aduanera, sea de impuestos, ya sea en una naviera, etcétera, en una forwarder, tantas cosas que se puede decir al respecto, ¿ya? Entonces, no lo hagan por mí, ni tampoco por aprovechar, porque ustedes están pagando y ustedes tienen el deber de exigir lo máximo, la máxima calidad de servicio, ¿ya? Entonces, por favor, además que son profesionales y tenemos que expresarnos a ese nivel, ¿ya? Entonces, seguimos, por favor. Ramiro Surco, ¿se encuentra? Ramiro Surco, no se encuentra. Germán Sucojayo, Freddy. Sí, presente, licenciado. ¿Cómo estás, Freddy? Sí. ¿Me podrías explicar la definición de lo que es el comercio exterior? Como hace rato habían definido, el comercio internacional es más macro. El comercio exterior sería más micro, si queremos comparar con la macro y la microeconomía. El comercio exterior es el intercambio comercial de un país con los demás. Excelente, excelente, Freddy, excelente. Está siguiendo la idea del profe y Freddy es mi compañero para que sepan de la aduana y también lo pueden aprovechar. Habíamos dicho, chicos, me voy a hacer ver con ustedes.
que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países o comunidades comerciales con el fin de importar y exportar, ¿ya? Ese es el comercio exterior. El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más estados o regiones comerciales con el fin de importar y exportar. ¿Qué es el comercio internacional? Es el mismo concepto, solo que tiene un concepto mucho más general. Entonces, resumo. ¿Qué es el comercio internacional? Es el intercambio de bienes o servicios entre estados o países o comunidades económicas o grupos o bloques económicos de una forma global, de una manera global. No sea, no, cuidado que el examen generalmente es verdadero y falso, chicos. Cuidado que les ponga, es el intercambio de bienes y servicios o grupos comerciales con el fin de importar o exportar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No. Con el fin tiene un aspecto global. Por ejemplo, el petróleo. El barril sube 2, 3 puntos. ¿Va a incidir en Bolivia? Va a incidir. ¿Necesitamos que incida a un tratado, un acuerdo? No. ¿Por qué? Porque es un bien de primera necesidad en el mundo. Es un bien renovable que indirectamente tan importante en la economía de los países que afecta a todos los países de la región. Entonces, la luz también, el gas también involucra eso. La minería también. Entonces, no es necesario que Inti Raymi, que es una minería en Potosí o San Cristóbal, haya bajado sus importaciones o exportaciones porque el comercio exterior así lo ha definido. No, el comercio exterior tiene un concepto mucho más particular, ¿ya? Freddy, si yo el día de mañana, tú estás en aeropuerto, traigo barbijos, traigo barbijos obviamente de la China, barbijos KN5, ¿eso es comercio internacional o comercio exterior? Es comercio exterior. Muy bien. Lourdes, Valencia. Si yo el día de mañana traigo zapatillas por desaguadero, o sea, soy comprador y estoy trayendo zapatillas, obviamente las traigo por mar, pero he definido traerlas por, no sé, por hilo, ¿qué es? Matarani. Ahí hago mi descarga y después las traigo por desaguadero. ¿Eso es derecho, eso es comercio internacional o comercio exterior? Comercio exterior. Muy bien. Ya. Muy bien, chicos. Entonces vamos al avance de la materia. Son las 8:03 y seguimos con la materia. Esa es una parte muy importante que también, por favor, quiero que la consideren, ¿ya? Diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior. El comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación de un país con el resto de los estados, mientras que el comercio internacional es un concepto más amplio que expresa el intercambio de bienes y servicios entre estados o bloques comerciales. Claro, agua. Teoría sobre el comercio internacional, la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores. Ventaja absoluta, las teorías del comercio interior. ¿Por qué? Porque es una ventaja que generalmente engloba a todos los países con sus efectos. La ventaja comparativa, porque siempre va a haber términos económicos y un balance económico de un país a otro de acuerdo a los tratados o convenios que inciden de manera general. Y la dotación de factores son lo que cada país va a tomar, las medidas que se toman a nivel mundial internamente. ¿Ya? Aforo de textiles. Esto es muy importante. Está en el módulo, está en el pensum de comercio internacional y destino aduanero. Y hablamos de un aforo aduanero. ¿Qué pasa? Son telitas que están viniendo de la China y estas telas están entrando a aduana interior a las 6 de marzo. Ya ha terminado todo su despacho de tránsito y este aforo hace de que, como es una mercadería sensible, de acuerdo a los riesgos que determina la Gerencia Nacional de Fiscalización, junto con las gerencias regionales, determina que existen 3 canales importantes de riesgos, que es el amarillo, el rojo y el verde. El amarillo es la revisión documental, el verde es el levante de la mercadería automáticamente y el rojo es la revisión documental y física de la mercadería. Entonces, eso significa que tiene que haber un aforo aduanero. En el caso de los aforos textiles, hay un técnico aduanero,
1 y hay un técnico aduanero 2. El perfil para iniciar el aforo aduanero, el técnico aduanero, es el técnico aduanero 1. Se les ha pasado el material en PDF que está en el procedimiento que aprueba el tema de los aforos textiles. ¿Ya? Estamos hablando de términos generales. Es un procedimiento que está vigente actualmente en Bolivia. Y estamos hablando de un aforo textil porque ha salido un canal rojo. ¿Ya? Cuando existe una duda razonable, ¿ve? Porque ha salido. ¿Quién dirige los canales rojos, Freddy? ¿Por qué sale canal rojo? Eso es por la administración de aeropuertos. Digamos que estamos en aduana interior, Freddy, en el ejemplo. Ese sorteo de canal, ¿de dónde nace? De la administración, de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la 20 de octubre, de inteligencia aduanera de la 20 de octubre, de las unidades de fiscalización de La Paz, que es la oficina que yo manejo. ¿De dónde nace el sorteo de canales, Freddy? De todas las que ha mencionado, primero de la administración, que tiene ciertos criterios para, más que todo, por importadores. Podemos redirigir los canales, ¿verdad? Sí. Sí, puede ser que este aforo, estamos hablando interior, sea canal verde, pero en el momento que el técnico ve la declaración, ve que hay una duda razonable en cuanto al valor. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, Lisette Condori? Por ejemplo, quiere decir que el técnico aduanero, de acuerdo a la base de datos que manejamos en la aduana nacional, Mario Bacaflor ha traído en enero telas textiles, digamos, qué sé yo, casimir. En mayo ha traído nuevamente casimir. En junio ha traído casimir. Y da la casualidad que en julio, que no es menos de 2 meses de diferencia de nosotros, ha declarado de menos. Entonces dices, un ratito aquí pasa algo, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo existe la duda razonable? En cuanto a la cuantificación o tipo de tela, que se selecciona aleatoriamente con un mínimo del 2% del total de tipo de telas presentadas a despacho. O sea, es un 2% del total mínimo de las telas que se presentan al despacho. Entonces, ahí surge la duda razonable, ¿ya? El punto 2 es que por cada tipo de tela, el técnico va a generar un formulario de cuantificación de telas que está en el anexo 1 en 2 ejemplares, en el que registra todos los datos que va realizando durante la verificación. A veces por el factor tiempo y por los despachos que nosotros tenemos, no llenamos este formulario. Simplemente nos vamos al acto preliminar, que es la acta de diligencia 1, que le notificamos al operador. Y le decimos, este es el precio que usted ha pagado menos y estamos sacando el porcentaje del 2% del tipo de telas presentadas por despacho. Ese formulario de cuantificación de telas, Freddy, cuando estábamos en Desaguadero, ¿lo llenábamos siempre? No, Freddy. Sí, en algunas ocasiones se llenaba. Alguna vez, ¿no? El técnico podía apartarse de este formulario o a veces lo llenaba, ¿no? Muy bien, después tenemos una selección aleatoria de 3 rollos de tipo de telas, o sea, los rollos grandes, ¿no? Y estos deben ser del mismo tipo y tamaño, o sea, son rollos grandes que seleccionamos aleatoriamente. Digamos, ustedes ven en el dibujito, por ejemplo, vean mi manito, el negro, digamos, porque son rollos grandes, ¿no? Este pan, yo estoy acá, agarro este naranjita y este amarillito que está aquí atrás. Bájemelo, por favor, le digo al de la DAP, que es el Depósitos Aduaneros, DAP, Depósitos Aduaneros Bolivianos, el concesionario. Yo le digo, por favor, a los estibadores, bájamelo. Son muchachos que son como cargadores. Me los baja y los tengo que poner en forma horizontal, o sea, como está esto, ¿no? Recto. 1, 2, 3. ¿Ya? Pesa. La pesa individualmente cada uno los 3 rollos. Y obtienen un promedio aritmético de lote, ¿ya? O sea, pesamos los rollos, obtenemos un promedio aritmético de lote, o sea, de largo, la masa del soporte, el tubo que se enrolla en la tela, que no puede ser pesado, ¿no? Bueno, esos son, no siempre es así, porque a veces son pesados, ¿no? Y se deberá descontar un peso presunto del mismo que asume como máximo 1 kilogramo, ¿no? Descuentes. Aquí hay una regla
que la aduana maneja generalmente y los técnicos aduaneros. Esta es una regla interna que yo no la puedo divulgar en esta clase de maestría, ya, porque es un tema confidencial. Entonces, este tema aritmético que es interno hace de que pues, bajemos el rollo, lo dividamos por el peso presunto, o sea, de lo que yo he declarado, y asumimos por 1 kilogramo, ¿ya? Hasta ahí son 4 puntos: aforos textiles, aforo aduanero. Entonces hablamos de 3 canales de aforos textiles importantes, que son, perdón, de tres canales que son rojo, amarillo y verde. El rojo es la documentación física y documental, el amarillo es la revisión solo documental y el verde es el levante de la mercadería. Se le designa a un técnico aduanero 1 aleatoriamente a través de una supervisoría, el supervisor o el administrador designa. Entra a la computadora, ve la declaración y genera una duda razonable. Les he dado el ejemplo, saca una cuantificación y o tipo de tela, selecciona aleatoriamente un mínimo del 2% del total del tipo de telas presentadas al despacho. Por cada tipo de tela elabora un formulario de cuantificación de telas que esté en el anexo 1 del documento que se les ha pasado en 2 ejemplares, en el que se registra todos los datos que va realizando durante la verificación. Seleccionamos aleatoriamente 3 rollos de tipo. En el lado horizontal los ponemos en el suelo, 1, 2 y 3. Y estos deben ser del mismo tipo y tamaño, ¿no? Obviamente, si no, no los voy a poner. Pesa individualmente cada uno en 3 rollos y obtiene un promedio aritmético el lote. Cuando la masa del soporte del tubo que se enrolla no puede ser pesado, no debe ser pesado, dice, se deberá descontar un peso presunto, de lo de la declaración, que se asume como máximo 1 kilogramo. Aquí hay una regla aritmética. No se preocupen mucho del punto 4 porque no va a ser un tema de examen, pero sí los canales que existen cuando se genera la duda razonable y por cada tipo de tela se puede generar un formulario. Pueden ser preguntas de examen, ¿ya? Entonces, es muy importante que tomemos esos 4 puntos, les decía, para el tema de los aforos físicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, la mercadería, cuando ingresa a un despacho, ingresa a Bolivia, ¿dónde ingresa? ¿A un campo, a un garaje? No, ingresa a un depósito de aduana. Ese depósito de aduana está a cargo, su administración y su destino está a cargo del tema de un concesionario. Ese concesionario se llama DAP, Depósitos Aduaneros Bolivianos, depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? Entonces, el concesionario va a generar un parte de recepción que va a describir el tipo de mercadería, todo eso, ¿ya? Cuándo ha entrado, si es incautado o no es incauto, va a describir todo eso, ¿ya? El artículo 113 de la Ley General de Aduanas número 1990, el artículo 113, anótense, de la Ley General de Aduanas, indica lo siguiente, señala lo siguiente: depósito de aduana es el régimen aduanero que permite que las mercancías importadas se almacenen bajo el control de la administración aduanera. Nuevamente, artículo 113. Tómenlo, apuntes, chicos, la ley yo les voy a pasar el día viernes o lunes, pero es bueno que tomen en cuenta los artículos que yo voy a mencionar porque también pueden ser temas de examen. El depósito de aduana, entonces, es el régimen aduanero que permite que las mercancías importadas se almacenen bajo el control de la administración aduanera, en lugares designados para este efecto, sin el pago de los tributos aduaneros y por el plazo que determine el reglamento. Sin el pago de tributos aduaneros y por el plazo que determine el reglamento. Tributos aduaneros. Carlos Córdoba. ¿Se encuentra?
Presente, licenciado. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú eres técnico supervisor de COMEX, Política y Administración Aduanera. Si nosotros no pagamos, si estas mistelas no entran a depósitos aduaneros, que es la DAP, que es, si bien lleva el término aduanero, pero no pertenece a la aduana, es un órgano descentralizado que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero que está a cargo de la administración de la mercancía bajo el control de la administración aduanera. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajo nuestro control se va a dar levante, se va a destruir o se va a disponer la mercadería de acuerdo de acuerdo al despacho y de acuerdo al comportamiento del importador. Se los he leído el artículo 113 y dice que están liberados de los pagos de tributos aduaneros y por el plazo que determine el reglamento. ¿Pagan algún otro tipo de, no sé, pagan alguna multa, pagan algún hospedaje por ese día, pues por el ingresar a la DAP? Carlos. Licenciado, lo que tengo entendido, sí pagan. ¿Qué pagan? Un porcentaje. Ya. Muy bien. Ivana Escobar. ¿Se encuentra Iván Escobar? Ve, es lo que pasa con Sí, los compañeros. licenciado, estoy Ya, Ivana. intentando prender Ya, el muy bien. micrófono. De acuerdo a lo que son los depósitos en aduana del régimen aduanero, ¿paga un tipo de tributo aduanero o paga un almacenaje? Debería ser un almacenaje. Ajá. Ya, muy bien. Muy bien, Giovanna. ¿Por qué? ¿Por qué, Ivana? Lo he dicho hace ratito, ¿por qué? Porque la aduana está transfiriendo la administración y el control de la administración a un órgano que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no ve? Muy bien. ¿Se encuentra Tirasha Giovanna de la Quintana? Ya. ¿Se encuentra Fanny Belén Vilca? Presente, licenciado. Perdón, mil disculpas. Mi conexión no anda bien. ¿Con quién hablo? Tirsa soy. Tirsa. Tirsa. Tirsa de la Quintana. Sí. La aduana, ¿por qué, cuándo se genera la duda razonable? Se genera cuando no están claros los hechos. Sobre el tema del valor, ¿no ve? Cierto, sí, así es. Muy bien. Y por cada tipo de tela por cada tipo que voy a folhear 3 rollos, ¿eso dónde lo plasmo? ¿En una hoja, en una computadora, en un Excel? ¿En dónde qué plasmo? En un reporte. Ajá. Ya. Humberto Landa, ¿se encuentra? Humberto Landa González, Marcelo, ¿se encuentra? No se encuentra. Ingrid Herrera Rocabado, ¿se encuentra? Tampoco se encuentra. Licenciado, le habla Eva. Weimar Saavedra Loaiza, ¿se encuentra? Weimar Saavedra Loaiza, ¿se encuentra? Sí, licenciado, sí, sí. Muy bien, Weimar. Weimar, ¿cómo se llama el documento donde debo llenar los datos del aforo de mi tela? No recuerdo, licenciado. Está en la diapositiva. Muy bien. Weimar. Licenciado. ¿Se encuentra Ingrid? Ingrid Herrera.
Ya. ¿Quién tomaba la palabra? Perdón. Licenciado, Carlos Surco. No le pude contestar hace un momento, licenciado. Tenía problemas con el sonido. Ya lo solucioné. Con Ya. relación a la pregunta, en el anexo que nos mandó está el formulario de cuantificación de telas. Muy bien, Carlitos. Excelente. Muy bien. Tenías 8, ahora tienes una mejor nota. Muy bien. Muy bien. Se me escucha, ¿no? Muy bien. Entonces, hablábamos de los 4 puntos. La duda razonable que surge a raíz de una determinación de valor. Nuevamente voy a explicar. Por favor, chicos, estén atentos a la clase. Son las 8:24. No estamos hablando de 5 horas, 6 horas. La duda razonable se genera en el momento de la declaración de todavía no se ha producido el hecho generador. Ojo, el técnico aduanero, el aforador o el técnico 1 está revisando que ese despacho que ha venido con determinado precio por Mario Bacaflor da la casualidad que en 3 despachos ahora está declarando de menos. Eso es una duda razonable. Otra duda razonable que se genera es por una tela similar que ha venido de Juan Pérez y esa es un precio que ha pagado mayor a eso. Entonces da por un tema de la duda razonable. Todavía el hecho generador no se ha producido, o sea, no se ha pagado todavía la declaración. Es este momento de la duda razonable, es en el momento del formulario de cuantificación de telas, es la selección aleatoria de tres rollos de tipo de tela o la pesa individualmente de cada uno de los rollos donde se sortea el canal. Un ratito, pregunta de oro. Laura Guiteras Aramayo, ¿se encuentra? Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Laurita. Una pregunta. ¿Cuándo se genera el hecho, cuándo se da el hecho generador? En la duda razonable, luego de que lleno el formulario, el técnico llena, en la selección aleatoria de los 3 rollos o en el peso individual de cada uno de los rollos. ¿Cuándo se paga el hecho generador? ¿Cuándo se genera el hecho generador? ¿Cuándo se perfecciona el hecho generador? Yo entiendo que el hecho generador se perfecciona en el momento en que se está validando el pago del tributo aduanero. Excelente, excelente. Hasta ahí yo estoy contento contigo, Laura. Muy bien. Freddy Chucojayo. Sí, sí, licenciado. Freddy, si el hecho generador se produce en el momento que ha validado la DUI, o sea, que ha pagado, estos 4 puntos se van a cumplir luego del hecho generador o antes del hecho generador, antes de que llegue la duda razonable, hemos validado la DUI, ¿verdad? Ahora ha salido canal rojo. Estos 4 puntos se produce, se perfecciona, se actúa por parte del técnico aduanero antes de la validación o después de la validación. Después de la validación. Muy bien, lo que significa que una vez validada la DUI, en ese momento se sortean los canales, ¿no ve? Sí, en ese momento. Sí, en ese momento, muy bien. Entonces, compañeros y en sala, colegas, una vez que se sortea el canal y si sale rojo, y si son telas, voy a cumplir estos 4 puntos, ¿ya? Existe una duda razonable, ya saben, por el término del valor. Por cada tipo de tela se elabora un formulario de cuantificación de telas. Esa duda razonable, ojo, pues por tipo, se selecciona aleatoriamente con un mínimo del 2% del total del tipo de telas presentadas. Pregunta de examen, por si acaso. Segundo, que es una cuantificación de telas que esté en el anexo 1 que debe llenarse en un formulario. Pregunta de examen. Se selecciona aleatoriamente 3 tipos de rollo y pesa individualmente cada uno de ellos de acuerdo a un máximo de 1 kilogramo para descontar. Hay una fórmula aritmética. ¿Ya? 5. Mide el ancho del rollo de la tela. ¿Ya? Muy bien, se mide el ancho. Se toma una muestra de 20 centímetros en todo el ancho del rollo.
codifica se codifica según nuestro correlativo de la administración aduanera e identificado la DUI, el ítem de la DAP. DAP, ¿qué significa, Freddy? Licenciado, Freddy, ¿qué significa DAP? Significa Declaración Andina del Valor. Muy bien, excelente. Esa declaración andina de valor, compañeros, en sala, se encuentra aprobada por la CAN, por la decisión 1684. Por eso se llama declaración andina de valor. No, pregunta de examen, anótense, no confundir la DAP con B chica de vaca con la DAP de burro. La DAP es Depósitos Aduaneros Bolivianos, que es el concesionario que está a cargo de la administración, está a cargo de la administración de las mercancías, bajo el control de la administración aduanera, artículo 113 de la Ley General de Aduanas. ¿Ya? Entonces, la DAP es la Declaración Andina de Valor, que es un documento soporte añadido a la DUI. Entonces, la DUI tiene una gestión, tiene un código de aduana, el número de la DUI y luego vienen otros tipos de muestra, ¿ya? Gestión 2011, quebrado, digamos, el código de la aduana. Si es nacionalizado en el aeropuerto, 211. Si es nacionalizado en aduana interior, 201. Número de la DUI, 9876554. Ejemplo, 2009, quebrado 201. Es el código de aduana. Si traigo por desaguadero, ¿qué código es, Freddy? Es el 241. 241. Entonces, en vez de aquí 201, pongo 241. Quebrado C, 152. Quebrado 2, quebrado 1, eso ya no hay. Pero bueno, es un ejemplo. En caso de no contar con DAP, consignar el número del ítem de la factura. O sea, en qué ítem se encuentra. 8. A partir de la muestra, cortar 3 muestras cuadradas, 10 por 10 centímetros. 10 centímetros por 10 centímetros. Es un cuadradito. Determina el gramaje en una balanza de sensibilidad, obteniendo un promedio aritmético. Balanza. Se determina el gramaje de una balanza de sensibilidad. La balanza es muy importante en el aforo de telas, chicos. ¿Ya? A partir de esta muestra de cortar cuadrados de 10 centímetros por 10 centímetros, el gramaje, o sea, el tipo de grosor, la calidad se va a determinar en la balanza obteniendo un promedio aritmético. ¿Cómo funciona este tipo de balanza, Freddy, Sucojayo? ¿Cómo? No le he escuchado bien. ¿Cómo? Este tipo de balanza en el tema de telas, ¿cómo funciona? O sea, pongo todos los rollos encima de la balanza. ¿Me puedes describir cómo es la balanza, quién tiene el control de la balanza, todo eso? ¿Nos puedes contar un poquito? Primero se pesa, es la que se ha hecho las muestras, las 3 muestras que son de 10 por 10 centímetros, se pesa 1 a 1. Ya. Claro, naturalmente puede dar el mismo pesaje o distintos. De estas 3 muestras se saca un promedio. Así es. Sí. Así es, chicos. ¿Ya? Muy bien, Freddy, gracias. Entonces, se calcula el gramaje, ¿no? Ahí hay una fórmula de gramos, M es 2, y la cantidad de tela con el rollo, ¿ya? Conforme lo establecido en el formulario de cuantificación de telas, aceptándose un margen de diferencia por cálculo del 5% de lo verificado respecto a lo declarado. Se adjunta el formulario y la muestra del expediente de la declaración para archivo en la administración aduanera. O sea, se muestra esa muestrita, ese cuadradito, se adjunta, ¿ya? Y en caso de que corresponda, se hace una referencia de este hecho en la vista de cargo. O sea, eso es otra cosa que lo vamos a ver la próxima semana. Solicitud de análisis de laboratorio. ¿Qué significa la solicitud de análisis de laboratorio? Significa que la tela, hay diferentes clases de tela. Pucha, es impresionante. Es un mundo, es muy sensible el tema de la tela. Entonces tenemos el técnico aduanero, si considera necesario, por favor, vean mis términos y el tono de mi voz, pasado, presente, futuro. Si considera necesario, pasado, futuro, el realizar una prueba de laboratorio de la muestra, solicita la administración la remisión de la misma al laboratorio merciológico, dependiente de la Gerencia Nacional de Dones. ¿No? La administración aduanera tiene un departamento, así como una oficina, hay laboratorios, son bioquímicos y determinan la calidad
de la tela, la calidad, la clase de la tela, no el pesaje, no el peso, por si acaso. La administración analiza la pertinencia de la solicitud del administrador, o sea, el jefe de donde estamos nacionalizando, y corresponde autorizar la misma, instruyendo al técnico elaborar la comunicación interna para la remisión de las muestras. La comunicación interna dentro de la aduana es una nota que es de autoridad o de jefatura o de funcionario a funcionario, remiten los expedientes para que se dé curso a esa solicitud, ¿ya? Técnico aduanero divide la muestra tomada en dos partes iguales, verifica que ambas muestras estén debidamente identificadas conforme al numeral 1.7 del presente instructivo que ustedes lo tienen. Numera correlativamente a la solicitud de laboratorio en un libro de registro de trámites habilitado para el efecto y bajo el siguiente formato debe consignarse como referencia en la solicitud. LAP, código de aduana, número de DUI y gestión. Creo que es claro. Remite la muestra para su análisis al laboratorio y archiva una contramuestra idéntica. Muestra testigo en el expediente de despacho de la DUI, el laboratorio de la Gerencia Nacional de Normas, registra, ya, o sea, el laboratorio en sí, ¿no? El punto 7, ya, o sea, ya la tela ya ha entrado, registra en un libro de control la prueba de laboratorio a realizar, en el plazo máximo de 10 días hábiles, 10 días hábiles, se hace el aforo, ¿no? El análisis, siempre y cuando se cuente con la información necesaria. O sea, en el plazo de 10 días se hace la información, el aforo, y emite un resultado de análisis realizados. Archiva los antecedentes y una copia de los resultados las envía a la Gerencia Nacional de Normas para su conocimiento. Para el cumplimiento de estas instrucciones, la Gerencia Regional debe dotar a sus administraciones de balanzas de precisión y una capacidad máxima de 2 kilogramos y una sensibilidad mínima de 0.001 gramos. ¿Ya? Entonces, creo que es claro, creo que eso es un tema interno de la aduana, cómo funciona en el tema del campo merciológico. Entonces, cuando nosotros no podemos determinar si es casimir o es tela o es algodón, entonces ante la duda razonable, el técnico puede solicitar a través de su administración ir al merciológico. El administrador la puede rechazar. Y si va, entonces los del laboratorio merciológico tienen 10 días hábiles para determinar si es o no es. Ingrid Herrera, nuevamente, ¿se encuentra? Ramiro Surco, ¿se encuentra? Presente, licenciado. Ramiro, buenas noches. Buenas noches. ¿Estos 10 días hábiles son de lunes a domingo o de lunes a viernes? Lunes a viernes, licenciado. Ya, ¿y qué pasa si el viernes hay un estado de sitio todo de queda, digamos a las 10, o hay una bomba que te dicen que va a explotar y sacas a todo el personal? ¿Y desde cuándo empiezo a contar? Digamos que estamos en el día 9. Esto, chicos, es bien importante y bien interesante, y Freddy Sucojayo les puede contar, y es un tema de día a día. ¿Qué pasa? Muy bien, Ramiro. ¿Qué pasa? Puede ser que yo haya traído mi mercadería y tenga un contrato de millones de dólares con el colegio militar, ¿sí? Tengo que presentar, no sé, tengo que darle a BAT, por decirles, o no sé, una empresa boliviana, le pongamos BAT para que elabore trajes de militar para los para el colegio militar. Obviamente yo tengo un contrato con BAT y BAT tiene un contrato BAT con el colegio militar. Son pero millones y hay una garantía. Y da la casualidad que el técnico aduanero se ha hecho vencer los plazos y el día 8 lo lleva a merciología. Pucha, el administrador tenía viajes, tenía muchas oficinas, no han tomado las previsiones y han dicho, sí, es una tela sensible, no sabemos qué clase es. Llega el día 9, llega el número 10, y el 10 da la casualidad de que dicen que los transportistas en aduana interior en la 6 de marzo están queriendo quemar la aduana nacional. Saca su personal y en ese momento los 10 días se interrumpen, según el Código Tributario. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿El aforo continúa para el día sábado, para el día domingo o para el día lunes, Ramiro? Licenciado, en la primera parte creo que es responsabilidad de la aduana que se cumplan los tiempos. Si se deja para último, tendrían responsabilidad la aduana frente al proceso del aforo. Pero Ramirito, no te olvides, perdón Ramirito que te corte, pero no te olvides que yo estoy en el día 8.
Y yo he hablado, el administrador ha hablado con el jefe de merciología el día 9 para que el 10 salga todo. El día 9 ha entrado a merciología y el día 10 a las 10 de la mañana, o no te olvides que trabajamos hasta las 4:30. El merciología me iba a decir a las 2 de la tarde cuál es el resultado. Y a las 10 nos dicen que tenemos que desalojar la oficina. Entonces, ese es un caso fortuito y o fuerza mayor. En el término legal es un caso fortuito, por su acontecimiento. Es un caso fortuito, es un caso mayor. A ver, vamos a buscar una colega un ratito. Tan, tan. Maribel Canaviri. Maribel. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Maribel Canaviri. Cuando se está entrando la gente a nuestro despacho, ¿es un caso fortuito o fuerza mayor? Caso fortuito. ¿Por qué? La fuerza mayor se determina por la naturaleza, algún acontecimiento fuera de la mano del hombre, pero el caso fortuito es alguna convulsión, algo que se genere por la mano del hombre. Entonces, es una causal de interrupción de plazos, justificado obviamente, para que se traslade al primer día hábil que se pueda atender el caso. En este caso, sí. Caso en fortuito. Este caso, y está muy bien, pero este caso fortuito se trasladaría al sábado, domingo o lunes. Lunes. Muy bien, el lunes continuaría y el lunes automáticamente me da mis resultados merciología, ¿verdad? Claro, Muy además bien. porque estaba en plazo, así que no se ha hecho vencer con el plazo, eso iba a salir, aunque un poco retrasado, pero iba a salir en el plazo hábil. Muy bien, así es. Así es. Muy bien. Entonces, esos son los despachos, esos son los términos del tema del formulario de cuantificación de telas. Nuestra aduana, 201, número de edad de la declaración dinámica de valor. Tenemos ahí el número de la DUI, el ítem, la muestra, ¿no? La subpartida arancelaria, que hemos hablado de que se encuentra en el arancel aduanero, que es aprobado a inicio de mes por el Ministerio de Economía a través del Viceministerio de Política Tributaria. La cantidad de telas de la declaración de la DUI, metros, mls, la cantidad de rollos, promedio aritmético del paso de rollo, este es el formulario de cuantificación de telas, el peso rollo y su memoria. Entonces nos estamos dando cuenta que en el tema del aforo de telas es importante, sí o sí, el formulario de cuantificación de telas. Cuando yo le decía a Freddy, a veces lo hacemos, a veces no lo hacíamos, pues nos hemos dado cuenta que es un formulario importante, ya muy, muy importante, que sí o sí se lo tiene que hacer en todos los despachos. Tenemos el promedio de aritmético, obviamente, en el tema de despachos de canal rojo, porque amarillo simplemente reviso documentos. Después tenemos el promedio aritmético del peso de muestra de tela de 10 centímetros por 10 centímetros, la determinación del gramaje, ¿no? M10, gramaje máximo de 100. Tenemos una cantidad de tela por rollo, la cantidad de telas en lotes, tenemos una diferencia encontrada de variación de porcentajes y es aceptada una diferencia del 5% de variación en cantidad respecto a lo declarado la DUI. Esa parte es importantísimo, chicos, subrayenla, nota. Es aceptable una diferencia del 5% de variación en cantidad respecto a lo declarado la DUI. ¿Qué significa eso, Freddy? Sería la tolerancia que se tiene de esa diferencia del 5%. O sea, no hay sobrantes, ¿no ve? En este por ciento, en este caso, si está dentro del rango del 5%, no habría sobrantes. Porque cuando hay sobrantes en otros despachos, por ejemplo, los barbijos, cuando hay sobrantes, ¿qué hacemos, Freddy? Se tendría que calcular sobre el total o el tributo, ¿no? Pero en un tema de barbijos, cuando hay sobrante, ¿qué hace la administración aduanera? Tendría que solicitar al importador el porqué de ese sobrante. O de lo contrario, puede emitir una acta de intervención, sí, porque esa mercadería no está amparada, ¿no ve? Sí, no está. Pero ¿ve? Entonces, exacto. Entonces, en este caso, compañeros, esta nota subrayenla. Si pasa, o sea, les he dado el tema de los barbijos,
Es lo mismo, canal rojo, pero no hay este formulario. Cuando hay una cantidad que sobra, chicos, y no está amparado, la aduana, la administración puede pedir una explicación al declarante, al importador, que nos justifique por qué ha pasado. Ellos van a presentar tal vez pueden hacer una corrección a la DUI y nos guardan la relación contractual, su factura, todo eso, ¿no ve? En este caso de telas es aceptable una diferencia del 5% de variación en cantidad respecto a lo declarado en la DUI. O sea, si yo en mi DUI he declarado, no sé, un poco menos, pero el aforo del canal rojo ha hecho de que existe una diferencia del 5% más, le voy a aceptar su valor. Pero si paso este 5%, entonces yo le puedo pedir una explicación al operador, o de lo contrario puedo generar el tema del contrabando o un acta de intervención por contrabando contravencional porque no ampara esa demasía, ¿ya? Entonces, chicos, es muy importante que tengamos en cuenta esa nota. Subrayenla ahorita. Datos merciológicos de la tela, si es que corresponde. Crudo, color, blanqueado, estampado, teñido, con hilados distintos de colores, tejido a punto, sin, no, tipo de ligamento, telefán, sarga, observaciones. Composición de la tela declarada en la DAP, lo llenamos. ¿Se envía una muestra al laboratorio? Sí, lo llenamos. Firma y sella del técnico coordinador, Freddy Sucojayo, fecha 25 de noviembre de 2020. Claro, si es que corresponde. ¿Ya? ¿Quién ha dicho adelante? Mañana qué hora va a salir, Kike. 7:30. Ya. Entonces, es muy importante el tipo de si es que corresponde. Dice, si es que corresponde. Datos merciológicos de la tela, si es que corresponde. Cuidado que se hagan sorprender. ¿Es obligatorio el tema merciología en telas? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Mal. Falso. ¿Por qué? Porque el técnico y el administrador son los que deciden si va a irse o no se va a ir al tema de merciología. Ese es un tema sui generis, un tema subjetivo, porque dice si es que corresponde. ¿No ve? Ese es el formulario de cuantificación de telas, chicos. Creo que no hay dónde perderse. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, por favor? Perdón, licenciado. Fernando Marca, dale. ¿Cómo está? Licenciado, este tema del 5% de la variación no puede ser considerado como una merma, por decirle, por el medio de transporte, la humedad puede aumentar el peso de los rollos, algo así puede ser. Sí, Fernandito, sí. La próxima semana vamos a hablar lo que son las impugnaciones. Si vos no aceptas, yo no te acepto ese 5% porque no ampara, digamos que sea el 8%, y es esa merma que vos señalas, pero lo sabes justificar con un memorial que adjunta, digamos, una certificación, por decirte en este caso, no sé, de ese instituto de lluvias, no sé, que vos puedes probar y obviamente has solicitado a la OMSA, también al laboratorio del tema de clima, y da la casualidad que en Tambo Quemado, cuando venía o por desaguadero había una lluvia muy fuerte, entonces ha humedecido esa tela. Pero si vos tienes esa certificación y presentas con memorial, la administración tiene que evaluar ese memorial, y si se encuentra dentro de los parámetros tendría que respetarte. De no ser así, vos puedes impugnar eso hasta la IT, ¿no? Vamos a ver qué es la IT, todo eso. Hay medios de impugnación, 2 etapas que el operador tiene. O sea, no está todo dicho, hay abogados, hay empresas grandotas que invierten millones y que no van a perder su tela, ¿ya? Otra pregunta, otras dudas hasta aquí. Nada. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con la materia y hablamos nuevamente del artículo 113. Depósitos en aduana, nuevamente voy a revisar. El depósito de aduanera es el régimen aduanera que permite que las mercancías importadas se almacenen bajo el control de la administración aduanera en lugares designados para efecto. Lugares designados. En aduana interior tenemos camiones, tenemos
motoniveladoras, en otra sección están los autos, en otra están telas, en otra están los cigarrillos. Entonces eso lo administra la DAP, Depósitos Aduaneros Bolivianos. DAP, el último, es de burro, no B chica, no confundir con la DAP, que es la Declaración Andina de Valor, ¿ya? El artículo 114 de la Ley General de Aduanas señala que la aduana, de conformidad con el artículo 32 de esta ley, podrá conceder a la Administración de Depósitos Aduaneros previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa vigente. Podrá conceder la Administración, siempre y cuando corresponda a la Administración, no sé, su destrucción, y pueda coordinar con algunas áreas de aduana interior, de la Administración, perdón, el tema de la destrucción y todo eso, ¿ya? Muy bien. Todo esto, chicos, el tema de los colegas, el tema de las telas, el tema de los barbijos, cigarrillos, el tema de los autos, todo eso, se enmarca en el concepto de lo que es un despacho aduanero, ¿ya? Todo eso se enmarca en lo que es un despacho aduanero. Artículo 74 de la Ley General de Aduanas, nuevamente se los leo. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar las mercancías, uno de los regímenes aduaneros establecidos en ley. ¿Ya? Nuevamente se los leo. Artículo 74. No necesariamente tienen que aprenderse toda la ley de aduanas, pero sí de los artículos que yo les pregunto. ¿Ya? El despacho aduanero, hasta ahorita hay dos artículos bien bonitos. Lo que son a ver, quiero ver si me están continuando. Carlos Córdoba. ¿Se encuentra, Carlos? Sí, licenciado. Carlos, ¿qué artículo es el que se encarga de administrar los regímenes, el tema de la administración de las mercaderías? O sea, la aduana le concede la administración. ¿Qué artículo es? Artículo 113. Muy bien. Fanny, Eva Aguilar. Presente, licenciado. Los despachos aduaneros están regulados por el artículo Que acaba de mencionar, licenciado, 74, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos con la lectura, si quieren se anotan. Les dicto, el despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar las mercancías, uno de los regímenes aduaneros establecidos en la ley. El despacho aduanero será documental, público y simplificado y oportuno en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación de comercio. El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. Los importadores que realicen sus despachos de manera directa, sin la intervención de un despachante de aduana o agencia despachante de aduana, podrán efectuar todos los trámites y formalidades aduaneras, siendo responsables la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de la importación. Asimismo, son responsables de la liquidación de los tributos aduaneros, la conservación de la documentación de los despachos aduaneros, así como el cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la presente ley. La aduana comprobará la correcta declaración del importador. ¿Ven? O sea, se ha generado la duda razonable porque no hay una buena declaración. Así de sencillo, chicos. ¿Ya? Entonces, no se olviden estos pasos, ¿no? Entonces, no se olviden el paso 1, que es importante. Se ha sorteado el canal, pero se ha generado una duda razonable, porque bueno, estamos hablando de telas, se ha determinado que hay un precio ostensiblemente bajo, entonces digamos que es un despacho directo no es al consumo, o sea, no se necesita agencia despachante. No se olviden que el importador en este caso es responsable de su liquidación de tributos, la conservación de la documentación de sus despachos, ¿ya? No se olviden que todo régimen aduanero, o sea, toda declaración bajo cualquier régimen debe guardar relación con cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de la importación, ¿ya? Y estos deben guardar concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. Pregunta de examen este artículo 74, ¿ya? Tengan muy presente.
No de memoria, simplemente el despacho aduanero es documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. Cuando hay un despacho directo que no se necesita de agencia, el importador es responsable de la liquidación de los tributos y la conservación de los documentos. O sea, si es que el técnico ve por conveniente, le va a pedir sus documentos, ¿ya? En este aforo textiles es muy importante el formulario de cuantificación de telas. O sea, estamos hablando del 1, del 2. La toma de muestras, que es 20 centímetros de ancho del rollo. Eso me interesa. 2, 8. Perdón, hasta ahorita vamos 1, 2, 6. Ya. Después, la solicitud del laboratorio merciológico, si es necesario y oportuno. Ya. ¿Quién lo solicita? El técnico a través de su administración, nada más. Y se registra en un libro de prueba laboratorio a realizar, número 7, y tenemos el formulario de cuantificación de telas, ¿no? Entramos a los acuerdos comerciales, chicos. Ahí entramos nuevamente recapitulamos nuevamente todo lo que se llama. Sí, 5 minutos ya me falta. Recapitulamos todo lo que es el comercio internacional con sus teorías de localización y especialización. Chicos, esto es un términos generales. Quisiera que el viernes entremos a estudiar esta diapositiva desde aquí, desde el comercio internacional hasta el final. Ventajas para exportar para la empresa. Apréndanse 1 a 2. Las ventajas competitivas en Bolivia. En este caso, los países denominados pobres, no existen precios competitivos, salarios bajos, es lo que nos han formado la idea. Los países del tercer mundo tenemos una mano de obra baja, una falta de trabajo y los recursos que son abundantes, pero no tenemos la materia prima necesaria. Otras ventajas importantes, la ubicación geográfica, los recursos humanos, la reputación en segmentos específicos y otros accesos, ¿ya? Muy bien, un ratito por favor. Verónica Belén, buenas noches, dicen, estoy sin audio. Sulco, licenciado, buenas noches, sin audio, está mal, ya lo soluciono por favor. Valquiria, licenciado, estoy con problemas con el micrófono. Muy bien, chicos, tranquilos. Entonces, tenemos eso. Tenemos la competitividad, todo dentro de lo que es el comercio internacional, ¿ya? El concepto de integración, muy importante. Habíamos dicho ya al inicio que todos tienen obligación de contribuir y todas las políticas son igualitarias. Subrayar el papel de las interdependencias funcionales, ¿ya? La integración como discurso y como voluntad. Tenemos el contexto de la integración latinoamericana. Acá tenemos un concepto bonito de José Morande, que elaboró un esquema de la agenda hemisférica a fines de la década de los 90, capturando claramente el déficit en las precondiciones para la integración. ¿Ya? Tenemos aquí un cuadrito de libertad económica, libertad política. Este es un control de lectura. ¿Ya? Los modelos de integración. Aquí tenemos 1, 2, 3. Tenemos una integración abierta. ¿Ya? Las teorías de la integración económica, financiamientos externos, una integración económica en zonas francas que las vamos a explicar con ustedes. La teoría de la integración económica. Teoría de la integración económica seguimos. La zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica, el control de autoridad, el marco normativo del comercio internacional, la Organización Mundial de Comercio, los principios generales de la OMC, principios generales de la OMC, la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, que es la que nos regula el tema aduanero, que es muy importante, el dumping, que expresa cómo exportar un producto a un precio inferior, ya, la solución de controversias a la OMC, cómo se aplican la solución de controversias, los acuerdos internacionales. Tenemos la Comunidad Europea, las ampliaciones, el euro, la NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en inglés se llama North American Free, NAFTA, que fue firmado en Estados Unidos en 1992. Tenemos acuerdos paralelos, el ALCAN y la ACANN. Tenemos el Mercosur. Tenemos el objetivo del Mercosur, que en su momento cuáles eran, los miembros de la LADI, ¿no? Tenemos cómo eran su composición y de esa forma terminamos la materia, ¿ya? Entonces, luego de lo que es el aforo de telas, ustedes tienen ese control de lectura,
no de memoria, chicos. El comercio internacional no es así. Entonces tenemos acuerdos comerciales, Bolivia con otros países o vemos el mundo. Si bien empezado con el mapa, entonces que tenemos una relación con ellos, ¿ya? Entonces, chicos, eso es muy importante, que ustedes empiecen a familiarizarse con el tema del comercio internacional. Yo a veces en mis clases siempre les mando una frase bonita en cada clase que les motiva, que a veces les escribo yo o a veces los escriban los autores, ¿ya? Entonces, no se olviden de esta frase muy bonita que es de William Shakespeare, que las he anotado para ustedes. Dice, nuestras dudas nos traicionan, ya que por medio del temor nos hacen perder todo lo bueno que podríamos ganar. William Shakespeare. Dice, nuestras dudas nos traicionan, ya que por medio del temor nos hacen perder todo lo bueno que podríamos ganar. Eso se aplica generalmente en los exámenes con preguntas abiertas de falso o verdadero. Tenemos tantas dudas, tantos temores que a veces nos hacen equivocar esas dudas y podríamos haber ganado, ¿no?, un buen examen, y a veces nos perjudica esas dudas. El examen, chicos, esta materia conmigo no es de memoria, es una interacción, tienen 30 puntos hermosos para jugarlos en clases, que entren con 22, 23, ya tienen la base necesaria, ¿ya? No es un curso para matarlos, es un curso para interactuar. La próxima semana vamos a dar vamos a hacer talleres, van a ser muy bonitos, vamos a hablar de las fiscalizaciones. Esta semana ha sido un poquito pesado por historia, porque están en los primeros puntos del pensum. Hemos hablado de los aforos textiles, luego hablamos de los métodos de valoración, de cómo la duda razonable tiene que ser aceptada por las administraciones, los métodos de valoración, casos prácticos. Vamos a ver un poco de impugnaciones y con eso ya terminamos la materia y ustedes van a estar hachas para terminar con honores su materia. Que Dios los bendiga, que tengan un bonito miércoles, un bonito inicio de jueves. Hace rato no sé a quién compañera le escuchaba que le decía a su esposo, te voy a recoger, así tiene que ser el amor. Entonces, todo lo mejor, chicos. ¿Algunas dudas por acá? ¿Ninguna? Muy callado usted. Licenciado, dime, licenciado, una duda. Dime, baby. En esos de los días hábiles, bueno, si era viernes, se traslada por un solo día, digamos, al día lunes. Ajá. ¿Qué pasa si hay un conflicto grande como el año pasado? Como el COVID, hermano, como el COVID, sí, que de la noche a la mañana nos han dictado decretos supremos y boom, boom, boom. En ese caso, hermano, como es un caso tan sui generis, pucha, no te olvides que has presentado tal vez una garantía de $500,000. Eso. Y te la van a ejecutar, el colegio militar te la va a ejecutar, no te olvides. Entonces, en el tema tributario, en el tema Weimar, muy buena pregunta, se relaciona los actos administratorios, tanto los tributarios como los aduaneros. Por analogía tienes que aplicar el procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo, al igual que el código tributario, los plazos se suspenden, ¿ya? Se suspenden por acontecimientos, como decía la colega, fortuitos o de fuerza mayor. En este caso, vos ya no puedes salir de tu casa, porque si vas a aduana interior te van a matar, y si vas al colegio militar igual te van a matar. Entonces, lo primero que tienes que hacer, yo como abogado te digo, como representante, es urgente comunicarte con el notario de fe pública más cercana de tu zona, ¿ya? Llevar el tratado, el contrato de compraventa entre tú, aquí no tiene nada que ver la aduana por si acaso, es entre tu persona y el colegio militar. Entonces haces una acta de circunstancia con el notario de que no puedes nacionalizar la mercadería, que son acontecimientos de naturaleza ajenos a tu voluntad y que tienes toda la buena fe de incumplimiento, que no se ejecute tu garantía. Y eso tienes que hacerle llegar vía electrónica, que ya es un medio hábil electrónicamente dentro de lo que es la contratación estatal, que es la subcontratación de bienes y servicios, ¿no? Y ese decreto, esa reglamentación te permite a que no te ejecuten tu garantía. A mí me ha pasado el año 2010 de botas.
Te cuento que era un señor igual que tenía que entregar botas a la Policía Nacional y en esa época hubo un conflicto fuerte, creo, en Uruguay y no podía llegar las botas. Las botas estaban en tránsito, o sea, estaban viniendo por tierra y no sé en qué país hubo un conflicto fuerte, fuerte. Entonces él nos presentó una nota y yo le respondí diciéndole que no los plazos continúan, porque no me adjuntaba ninguna prueba. Entonces él lo que presentó es una declaración jurada a través de un notario y se suspendieron los plazos. Yo informé al Departamento de Bienes y Servicios que no se ejecute la garantía y al mismo tiempo informé de que la buena, o sea, de acuerdo al procedimiento administrativo hay un principio de buena fe. Entonces, de que íbamos a darle un tiempo prudencial de 10 días hábiles administrativos para que nos pruebe la presenta. Y me presentó, te cuento. Terminaron casi 45 días, nos presentó las botas y continuó el contrato. Para eso, con carácter previo, hubo una modificación de los términos de referencia y por ende del contrato, ¿no? O sea, si tuvieron